Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía y esto es Té de Azar, Educación para Sanar. Quédate porque hoy estrenamos un nuevo apartado del canal. Este es el nuevo apartado Biblioterapia para TDA y aquí te comparto los libros que leo y qué encuentro en esos libros sobre el TDA para que sanemos juntos mientras leemos y para que tú tengas también como esta colección de bibliografía que puedas consultar y los autores que pues son expertos en el tema, ¿no? Y bueno, hoy vamos a estrenarnos con Enrique Rojas, con su libro de Vive tu vida. Te voy a platicar un poquito del autor. La verdad es que lo admiro mucho. Es un personaje, ya lo irás conociendo cuando lo investigues. Él tiene 75 años, es médico psiquiatra, es de Madrid. Todo su enfoque es humanista. Ha escrito más de 30 obras y actualmente es catedrático de psiquiatría y además es director del Instituto Rojas Estapé, su propio instituto familiar, donde también trabajan sus hijas Isabel, Marianne, Almudena, ellas también se han dedicado a la salud mental. Entonces, te invito a que investigues un poco más de esta familia fuera de serie, porque todos han hecho esta parte de la salud mental. Incluso el papá de Enrique Rojas también era psiquiatra. Entonces, ellos muy interesados fundaron la Fundación Rojas Estapé, que se enfoca pues en ayudar a personas con trastornos mentales que no cuentan con los recursos para tratarse, ¿no? Y bueno, ya con un poquito de contexto del autor, yo elegí este libro, la verdad me gustó el título, Vive tu vida, y me fui por la parte de las etapas de la vida porque a mí me estaba interesando esa parte de cómo funcionamos en cada etapa, ¿no? El libro habla a grandes rasgos de la autoestima en cada etapa de la vida, qué herramientas podemos tomar para vivirla mejor. Pero yo encontré también muchas notas sobre educación y sobre crianza, cómo la autoestima desde que somos niños se va gestando y cuando somos adultos nos damos cuenta que nos hizo falta y ahora con qué herramientas podemos seguir la otra parte, ¿no? De la vida. A lo mejor si no nos gustó la primera parte, cómo nos criaron, o algunas cosas las hubiéramos hecho diferentes, pues la buena noticia es que tenemos toda la otra mitad para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, primero te voy a contar algunas frases que yo rescaté que relaciono con el TDA, con la temática de este canal, ¿no? Esta me llamó mucho la atención. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades y cuando eres mayor, estás lleno de realidades. Es decir, no desperdicies, ¿sí? Esa juventud, esa infancia que tiene tu niño, tu alumno, porque es toda una posibilidad. O sea, sí tiene TDA, pero también tiene muchas otras posibilidades sobre qué hacer, ¿no? Incluso hay gente que lo ve como un superpoder. Entonces, aquí muy importante, el diagnóstico oportuno en la infancia nos abre un mundo de posibilidades, pues para que esa persona se desarrolle apropiadamente y sea más llevadero, se relacione adecuadamente. Y obviamente si tú sabes sobre tu condición y conoces, eso te va a llevar a sanar, ¿no? Y a sanar no me refiero con, pues ya no tengo TDA, sino a sanar en cuanto a hacer las paces con esa condición y aprender sobre tu cerebro, que es maravilloso. Cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de solución. Él es muy optimista, pero también es muy racional, muy realista cuando escribe. Entonces, yo lo relacioné con que te dan el diagnóstico, ¿no? Cuando es niño y te dan el diagnóstico de que tiene TDA o, ay, te llegó un alumno con TDA, pues no es muy emocionante ese diagnóstico, ¿no? Al contrario que cuando eres adulto dices: "Ay, gracias, qué bueno, me da mucho gusto este diagnóstico", ¿no? Al fin. Pero podemos ver esta situación como una solución o como un problema. Si lo vemos como un problema, pues lo que podemos hacer es irnos para abajo, ¿no? Decir: "No, pues ya, esto es un problema, es un obstáculo, yo no puedo". Pero si lo veo como clave de solución, entonces
puedo ser creativo al respecto, veo qué ventajas tiene tener esta condición, qué ventajas me trae a mi aula que haya un alumno con TDA. La verdad es que yo he encontrado varias en la escuela. Los otros niños también aprenden alrededor de ese niño, también se hacen empáticos y justo pues es un ensayo del mundo, ¿no? En donde ellos van a convivir con gente distinta, de nada les sirve que esté con puras personas iguales a él. Entonces, esa es una ventaja y la otra pues es que justo él va a tener que ser creativo con su situación y esa creatividad lo puede llevar a un lugar muy interesante cuando es adulto. Y justo me encantó su definición de educar, que es llevar a la realidad con amor. Es una forma gradual de ver la realidad. Entonces, como educadores, como padres o maestros, esta es nuestra misión, ¿no? Ir de a poquito mostrándole con diferentes lentes, ¿no? Cómo es esa realidad. Y yo sé que a veces pues nos desesperamos porque nuestro hijo, nuestro alumno no comprende lo que tratamos de decirle, no entiende estos filtros sociales, pero vamos a imaginar que tú nunca has visto El Señor de los Anillos, que nunca has visto Star Wars, y esta es una saga, pues, que tiene muchísimos detalles, ¿no? Que si no la ves o no la lees, pues, no la vas a entender. Imagínate que te preguntan detalles súper específicos de los personajes, de las escenas, incluso los que son más clavados, ¿no? De, a ver, ¿qué pasó antes? Y el escritor. No, pues, imposible, si tú no sabes de esto, entonces, para los niños es igual de abrumador, ¿no? Esperar que ellos hagan cosas que todavía no entienden. Entonces, ir poco a poco educándolos, llevándolos a esta realidad con amor, ¿no? Otra frase que me encantó es: "La palabra es plata", o sea, es muy valiosa, pero el silencio es oro, es aún más valioso. Entonces, es que no encuentro las palabras correctas para decirle, y es que ya le dije de una y de otra. Pero ¿ya intentaste el silencio? A veces no hace falta decir tanto, ¿sí? Incluso en el aula para que ellos comprendan hacia dónde tienen que dirigir su atención. Puede ser un silencio, una mirada, caminar a su alrededor, mostrarles cómo es que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, el silencio, eso también les dice cosas. Y bueno, también a mí me gusta decirles que el cerebro come silencio. Como un Tamagotchi, si yo no le doy de comer, pues se va a morir. Entonces, si yo a mi cerebro no le doy silencio en el día, no va a tener tiempo de atención, no va a poder atender a lo que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces, lo relacioné en la manera en cómo nosotros educamos también en el silencio. Si todo el tiempo es, te levanto rápido las noticias, te llevo, te traigo a la clase, come rápido porque te tienes que ir al fútbol y regresas la tarea, la lavadora, y todo es un rush. Entonces, y después le pido que me conteste cosas correctamente, pues no va a pasar. Necesitamos darle tiempo de pausa y de silencio. Y ahora vamos a ir como a los tópicos o temáticas que trata el libro, que yo tomé como importantes para contarte. Él habla sobre corregir. Importante que esta corrección, en el caso de los padres, los 2 lo hagan, que no sea uno de los padres el que corrige y uno de los padres el que, no sé, es complaciente. Que ambos corrijan en distintas situaciones, que el niño o la niña sepan que ambos están de acuerdo. Entonces, para eso, primero la relación de pareja debe estar en equilibrio y eso implica que personalmente estés en equilibrio. Entonces, hay que trabajar en sí mismo para que haya un equilibrio en pareja y podamos reflejarlo a los hijos, ¿no? Otra cosa importante que menciona es que no hay que repetir tanto los mensajes. Después de repetir, tiende tu cama, terminan saturados, ¿no? Entonces, no repetir tanto los mensajes, sino ser creativo y pensar qué mensaje le quiero dar. O sea, si yo le digo, ordena tu cuarto, es muy general. ¿Por qué no hiciste nada? Si te pedí que ordenaras tu cuarto. Y a lo mejor él dice, sí lo ordené, metí los zapatos abajo de la cama. Bueno, para él eso es.
ordenar, ¿no? Entonces, tú le tienes que pedir tal cual, ¿no? Los zapatos, recuerda que van en la zapatera, ¿sí? Entonces, al principio va a ser complicado ir detrás de ellos, no irles diciendo, pero obviamente si yo le quiero decir esto a los 15, no va a suceder. Tenemos que estar ahí desde el año, estar atrás de ellos y no porque no puedan, sino porque justo les vamos a mostrar la realidad gradualmente, ¿no? Luego habla de demostrar desaprobación. Puede sonar muy negativo, pero es muy útil. Si ellos ven que aprobamos una conducta que es negativa, pues entonces para ellos, nosotros, los maestros, los docentes y los papás, somos esas figuras de autoridad moral. Entonces, pues me metí en la fila y mi mamá no me dijo nada. Eso es aprobado en mi casa. Entonces, para él esa es la realidad y cuando salga esa va a ser su realidad, ¿no? Y cuando salga yo lo quiero corregir, va a decir, ¿cómo? Pero si en casa tú me dejas hacer esto. Entonces, demostrar desaprobación no significa pegarles ni decirles cosas horribles, simplemente recordar, esto no es correcto, ¿sí? Esto daña a otra persona. Y no reírse, porque muchas veces caemos en, ay, es que es bien chistoso cuando dice groserías. Sí, pero estás ahí poniendo una semillita, construyendo el castillo de que él entienda que eso está bien cuando no está bien, ¿sí? Y nos habla de que los castigos no son negativos, son correctivos. Son una herramienta para que él comprenda que una acción no se puede volver a repetir porque justo se hace daño a sí mismo o hace daño a los demás. Entonces, estos castigos deben ser sin violencia, sin agresividad y yo le agregaría en congruencia con lo que hizo, ¿sí? Si, por ejemplo, le pegó con un balón a una planta, no le voy a decir te castigo el postre. No tiene sentido, ¿no? Que él entienda que lo que hizo tiene una consecuencia. Entonces, golpeaste el balón, bueno, entonces ahora ve, arregla la planta, si está muy pequeño, yo le ayudo, sino que él lo haga, ¿sí? Pide una disculpa, o sea, que sea en congruencia con lo que pasó. También nos habla de los complejos y me encantó este tema porque él dice, pues que los complejos no son negativos, que los complejos nos llevan a superar nuestra realidad. Si yo no sé chasquear los dedos y me choca no saber, pues voy a intentarlo y voy a intentar hacerlo, ¿no? Es un trampolín, lo ve como un trampolín para mejorar, ¿no? Y este complejo lo maneja de manera muy interesante cómo es lo que ha hecho a la humanidad evolucionar, ¿sí? El no poder calentar nos llevó a descubrir el fuego y la rueda y todo lo que hemos descubierto y que ahora utilizamos nos hace evolucionar. Entonces, ese complejo, tomarlo como un trampolín, ¿sí? Entonces, como papás, hay que enseñarles a tomar ese rasgo de su personalidad que les acompleja para modificar esa conducta. Ay, es que dicen que platico muchísimo y que soy súper. Muy bien. Vamos a observar en qué situaciones es como válido que hables muchísimo. Pues cuéntame un cuento, vamos a hacer que leas en voz alta y seguramente serás un súper buen orador, ¿no? Pero no puedes estarle hablando 1 hora sin parar a tus compañeros porque entonces ahí hay un conflicto. Entonces, enseñarle dónde sí, dónde no y dónde puede usar ese rasgo de su personalidad para lograr sus objetivos. Aquí, por ejemplo, es que es un niño inquieto que no se está quieto, que siempre está tirando cosas. Bueno, si movemos ese niño así como si fuera una fichita de un juego de mesa, de la sala a la montaña, ¿qué crees? Ahí no va a romper nada, ahí va a subir y bajar, y ahí va a descubrir que tiene una habilidad súper buena para correr y estar en la naturaleza. Entonces, solamente es ubicarlos donde sí pueden hacer eso que les gusta y para lo que son buenos, ¿no? Y eso me lleva al apartado donde habla del deporte y el juego, ¿sí? Nos habla que el deporte disuelve tristezas, porque el deporte es orden, ¿sí? Entonces, es un orden, es una disciplina divertida
ayuda a que tengamos conciencia de nosotros mismos y de los demás. En el juego también fomentamos las relaciones sociales, ¿no? Aprendemos a perder, aprendemos a ganar. Y es un descanso psicológico porque no estoy resolviendo nada que importe. O sea, si pierdo no pasa nada, no estoy perdiendo realmente algo importante, ¿no? No estoy, por ejemplo, el juego de los carritos chocones, ¿no? Pues si fuera la realidad, sería un accidente súper catastrófico, pero en el juego es un descanso psicológico donde sí puedo jugar, sí puedo chocar y no ocurre nada. Entonces, hay que darnos estos espacios de juego, desde un juego de mesa que tiene reglas, me ayuda a fomentar, eh, seguir órdenes, en el tema de las funciones ejecutivas son buenísimos, hasta un paseo en el parque, algo simple, un juego en equipo, por ejemplo, que vayan semanalmente, o si no tienes oportunidad, pues yo diría un juego en familia, porque ahí vas a potenciar sus beneficios. Recuerda que tu hijo, tu alumno no va a ser tu hijo, tu alumno toda la vida, va a ser un adulto también. Entonces, si hacemos que su cerebro relacione el deporte y todos los neurotransmisores que segrega cuando juega, cuando hace deporte, con la familia, que es lo como su núcleo seguro, su lugar seguro, entonces, cuando sea adulto, lo va a procurar por naturaleza. Y eso le va a traer muchos otros beneficios en su vida, ¿no? Resolución de problemas, de conflictos, su salud física, su salud mental. Entonces, cuando juegues con tus hijos, no pienses que estás perdiendo tiempo, sino que estás invirtiendo en su salud. Luego tenemos el tema de la hipersensibilidad, que ahora las diagnostican como personas altamente sensibles. Este trastorno, que porque ya se considera un trastorno, se gesta en la infancia con la sobreprotección. ¿Sí? Un niño que no se siente seguro, porque si me están protegiendo, pues es porque algo pasa, ¿no? Imagínate que tú vas, ay, estás amaneciendo, te estiras y alguien enfrente de ti te dice, no te muevas, tienes una araña, no te muevas, es que es muy venenoso. Y tú, yo apenas me voy despertando, ¿no? Entonces, esa sobreprotección me genera angustia, una angustia innecesaria. Esta angustia me genera miedo y este miedo me genera insatisfacción. Entonces, son personas que no están cómodas con las texturas, con los colores, con los olores, con la situación, ¿no? Entonces, luego pasa a la comida, ¿no? A que no se sientan cómodos con su cuerpo, y empieza a crecer este trastorno cuando pudimos haberlo tratado desde la infancia. ¿En qué manera? Fomentar el arte en no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si te manchas. En el tema de la razón, ¿no? A lo mejor lo llevo al bosque y es que una araña, pues las arañas viven aquí, o sea, razonamos, las arañas viven aquí. ¿Te está haciendo daño la araña? No, entonces no te angusties, no. Llevarlos a la empatía, ayudar al otro. Si yo le fomento que ayude al otro, se ponga en sus zapatos, va a entender que puede sacrificar ciertas comodidades. No es que tengo muchísima sed, en 20 minutos llegamos. Puedes aguantar 20 minutos para tomar agua, puedes sacrificar ciertas comodidades para estar con el otro, para esperar y no centrarse solo en sí mismo. Porque lo que pasa es que si yo le trato de resolver todo, en un momento donde yo no esté, justo va a ser una persona altamente sensible, ¿sí? Y va a ir haciendo más chiquito su espacio donde pueda estar cómodo. Y así no es el mundo, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo este apartado cuando habla de la hipersensibilidad, porque pues él trata a muchas personas que son hipersensibles, pero que además caen en alguna depresión o en alguna ansiedad, justo por no saber cómo gestionar esta parte de su personalidad. Y por último, de lo que habla el libro, la autoestima, ¿no? ¿Cómo logro tener una buena autoestima? Y él no lo trata como de, pues me siento muy guapa, muy guapo. No, se va gestando desde la infancia con todas estas cosas que te platiqué, ¿sí? La manera de crianza, la manera en cómo me relaciono. Pero si nosotros queremos una herramienta para fomentar su autoestima, que al final es cómo él se ve, cómo él se resuelve en su vida adulta, que es mi meta como maestro, como papá, bueno,
Pues metas asumibles en cada etapa de su vida, ¿no? Si yo, no sé, tiene 12 años y no dejo que se sirva agua porque puede tirarla, no estoy siendo realista, ¿sí? Tienen que ser metas asumibles. A esa edad ya puede servirse agua, incluso puede lavar su vaso. Entonces, ser racional y buscar metas asumibles para que tampoco se frustre, pero que sí sepa y entienda que puede hacerlo y se esfuerce. Ahora, sin comparaciones, porque pues si tienes 2 hijos, 3 o varios alumnos, pues a lo mejor él no lo logró en el tiempo que todos los demás lo logran. No vamos a comparar. Cada uno tiene un proceso y es bueno para ciertas cosas, ¿no? Por eso también me gusta en el aula hacer actividades de todo tipo. Si yo solo pongo actividades deportivas, los que son buenos en el deporte van a resaltar y van a aumentar su autoestima. Pero ¿qué pasa con los que no son buenos y que son buenos en el arte? Entonces tenemos que hacer de todo, de arte, de expresión oral, de expresión escrita, de donde todos puedan experimentar me esforcé y lo logré, ¿no? Luego, medir las palabras que utilizamos, porque eso puede herir, ¿no? Como eres tan lento como una tortuga, no sé. Dar el ejemplo. Nosotros como papás, como maestros, dar el ejemplo de lo que estamos modelando, digamos, vas a hacer esto y explicarles cómo, ¿no? Y no es como de, ¿cómo no sabes? Pues enséñame cómo, ¿no? Dar el ejemplo y nosotros también tener esas metas personales y logrables. Mostrar el cariño en todo este proceso, cuando ellos están haciendo algo y logrando su meta, mostrar ese cariño, pero sin quitarles esa oportunidad de que se esfuercen, de que se equivoquen, porque es mucho más fácil, como en el juego cuando son bebés, de poner la estrellita en el lugar de la estrellita. Es súper fácil que yo lo haga. Para mí ya no es una meta, pero para él está siendo un reto. Entonces su cerebro está entendiendo cómo hacerlo y se va a frustrar y esa frustración, volviendo a los complejos, le va a llevar a la evolución. Es importante que tengan esos momentos, ¿no? Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo el de subir una montaña, que me encanta, ya te has dado cuenta y lo he puesto en varias cosas. Bueno, pues sería una montaña pequeña para empezar, para los niños, con el equipo adecuado. Cada niño a lo mejor va a tener diferentes dificultades, pero vamos a subirla juntos y les voy a mostrar cariño cuando los anime, ¿no? Y no como, ay, tú no puedes, qué tonto, te vamos a ganar. No, no, no. Simplemente como, venga, tú puedes. Es que tengo sed, ahorita vamos a llegar, no te preocupes. Es que me caí, te levantas. O sea, irles haciendo esta cultura del esfuerzo y algo que no menciona el libro, pero te lo voy a decir, iniciar y terminar una tarea. Eso aumenta la autoestima muchísimo. Cuando yo no estaba diagnosticada ni tratada, leer me costaba mucho y me frustraba porque decía, es que no me puedo concentrar de terminar un libro, ¿sí? Entonces me dejaban, por ejemplo, leer 20 minutos diarios y yo solo pasaba las hojas durante 20 minutos porque me distraía. Y ahora que puedo verlo, ay, digo, qué maravilla poder leer un libro completo. Y además hacer un resumen y compartírtelo, ¿no? Entonces creo que eso aumenta mucho la autoestima, el saber que puedo iniciar y terminar algo. Pero si yo dejo que me gane su mirada de, es que ya me aburrí, es que no lo quiero recoger, es que ya me cansé. No, 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 no. Ya sacaste ese juego, juégalo, guárdalo y luego sacas otro. Entonces, nosotros estamos ahí justo para corregir, pero con cariño. Y por último, esta es una nota para los papás o para los maestros que tienen contacto con el TDA. Nunca cargues con más de un problema al mismo tiempo. Hay personas que cargan con 3, los que tuvieron, los que tienen ahora y los que esperan tener. Esta frase es de Edward Everett Hall y venía en el libro y me encantó en el apartado de ansiedad. Entonces, bueno, si ya tienes un diagnóstico de tu hijo, de tu alumno, o tienes sospechas de que hay TDA en tu familia o en tu salón, en cualquiera de sus formas, enfócate en lo que sí hay. ¿Qué sí tiene tu hijo, tu alumno? ¿Qué rasgos puedes agradecer? ¿Qué puedes agradecer el día de hoy? ¿Sí? La gratitud te va a llevar a
estar de mejor humor porque podemos ver lo que sí hay, ¿no? Y vamos un paso a la vez. Acércate a los especialistas, acércate a estos recursos que te estoy ofreciendo. Y cierro con esta frase de Marian Rojas, hija de Enrique Rojas, que después analizaremos en otro episodio de biblioterapia. Y ella dice mucho que comprender es aliviar. Entonces, hay que seguir leyendo, comprendiendo y conociendo sobre el TDA para que podamos integrarlos a la vida de una manera más digna, más humana y pues con información. Espero que te haya gustado muchísimo este nuevo apartado. Es un poquito más largo para poder analizar con calma a este autor, a este libro. Esto es TEDASAR, Educación para Sanar. Te invito a que te suscribas y que compartas la información con quien creas que puede ser de valor. Nos vemos.